Bien, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro a los Hebreos, en el capítulo 3. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que lleva por título Cristo superior a Moisés. Vamos a considerar los primeros 6 versículos y el escritor a los Hebreos en esta porción lleva a sus lectores a considerar que si ellos querían retroceder hacia el mundo antiguo, hacia las leyes, las tradiciones, el sistema judaico, retroceder en sus vidas espirituales, Él les va a decir, no lo hagan, tengan cuidado porque Cristo es mejor y Él es superior. Ya en el capítulo 1 nos ha dicho que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a los mensajeros de Dios. Él nos ha presentado esa gran verdad, Jesucristo como hombre, Jesucristo como Dios, pero en el capítulo 3 Él va a hacer una comparación y le va a decir, aún Jesucristo es superior a Moisés. Recuerde que para los hebreos Moisés era un personaje tremendamente importante, aún en la conciencia de ellos. Ellos creían que Moisés también era superior a los ángeles, porque Moisés a través de la ley tenía dominio sobre toda la tierra, enseñando las verdades. Y de hecho, todos los sistemas de jurisprudencia están basados en la enseñanza de los 10 mandamientos. Entonces era importante en la cultura hebrea el concepto que ellos tienen acerca de Moisés. Era común también que muchos de los pequeñitos, de los hijos de hebreos, se llamasen también ¿qué? Moisés, como aquel tiempo. Recuerdo cuando viví entre los años, por los 80 en Argentina, la gran mayoría de los niños se llamaban Diego, Dieguito. Obviamente usted sabe por qué, el famoso Diego Maradona. Haciendo esta comparación, muchos padres habían puesto a sus hijos Moisés por lo significativo en su historia. Y cuando el escritor a los Hebreos nos va a llevar a comprender esta verdad, lo primero que nos va a decir en punto número 1, verso primero, va a ser un llamado a que nosotros comprendamos. Él va a decir, hey, antes de retroceder, antes de que quieran pensar en volver atrás, primero, dice el escritor, hace un llamado a comprender. Mira el verso cómo comienza, verso 1. Por tanto, es decir, por lo que ya les he dicho, el escritor nos dice, comprendan esto. ¿Qué debemos comprender? ¿Cuál es nuestra posición que nosotros tenemos? En primer lugar, el escritor a los Hebreos nos dice, hermanos, comprendan una cosa, que somos en primer lugar hermanos. Eso significa que no somos individuales. No somos individualistas, no somos individuos que nos movemos solos. Pertenecemos a ¿qué cosa? A una gran familia, la familia espiritual. Ya nosotros sabemos cómo pertenecer, cómo ser llamados hijos de Dios. Pero hay algo interesante. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dijo a aquellas mujeres que vinieron a visitarlo, vayan y díganle a mis hermanos. Porque tras la muerte y la resurrección, el Señor Jesucristo, aquel que era el unigénito del Padre, vino a ser el primogénito de entre ¿qué? Muchos hermanos. Entonces el escritor a los Hebreos, en primer lugar nos dice, hey, considera muy bien que somos hermanos, que pertenecemos a la familia de Dios. ¿Cómo ser un hijo de Dios? No toda persona que nace en esta tierra es un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios, de acuerdo a las Escrituras, yo debo creer, pero también debo recibir a Cristo como mi Salvador personal. Y esto lo digo porque hay muchas personas que asisten en el mundo entero a alguna iglesia, a alguna denominación, y tal vez alguien que nos está viendo en el día de hoy de igual forma cree y asiste a una iglesia. El asistir frecuentemente a una iglesia no me hace un hijo de Dios, me hace un hijo de Dios la decisión que yo tome de reconocerlo como mi Salvador personal. El escritor a los Hebreos hace un llamado a comprender que somos hermanos. Al ser hermanos somos santos, significa que vivimos apartados. Es como que alrededor de usted hiciésemos un gran círculo y usted quedara dentro de ese círculo. Esa es la idea de santidad. Usted ahora, como un hijo de Dios, le pertenece ¿a quién? Solamente a Dios. Usted es de Dios. Y no solamente son hermanos, no solamente son santos, sino que el verso 1 dice que también somos participantes del llamamiento celestial. En otras palabras, somos creyentes, somos hijos de Dios porque Dios nos miró con ojos de gracia. Me llamó. ¿Cómo me llamó? Mediante la predicación del
evangelio. Soy participante, soy un hijo de Dios. Y a los que antes conoció, dice Romanos capítulo 8, verso 30, a estos también llamó. ¿Y cómo los llamó? ¿Cómo le llamó a usted? ¿Cómo me llamó a mí? Mediante la predicación del evangelio. Entonces el escritor a los hebreos le dice, hey, en primer lugar ustedes deben considerar, comprendan lo que ustedes son. Son hermanos, son santos, son llamados, pero ahora el escritor nos lleva a considerar algo. Ya que nosotros hemos comprendido que pertenecemos a una familia espiritual, Él hace ahora un segundo llamado y nos hace considerar. Mira lo que dice el verso 1. Por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, ¿qué dice ahora? Considerad. Si yo quito los títulos, hermanos, santos, participantes, y digo, por tanto, y luego me voy, ¿qué? Considerad. Es decir, el escritor a los hebreos nos dice, ahora quiero que prestes atención. Él va a hacer ahora una comparación entre la persona de Cristo Jesús y la persona de Moisés. Y en primer lugar, Él nos va a decir, quiero que consideres, en otras palabras, quiero que pongas tus ojos, que prestes atención en quién. ¿Qué dice el texto? Considerad a quién. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Y queridos, ya en el capítulo 12 nos va a decir que en nuestra maratón, en nuestra carrera, ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué en Él? Porque si ponemos nuestra mirada en todos los demás nos vamos a desilusionar. Nos vamos a desanimar. Queridos, nos desanimamos muchas veces porque nos equivocamos en quién ponemos nuestra mirada. El escritor nos dice, hey, considera esto, es muy importante, presta atención, mira a quién. Primero, al apóstol. Les decía que el término apóstol significa un enviado, un representante de alguien que viene con la autoridad de otra persona. Es la única vez en toda la Biblia que se da este título a la persona de Cristo Jesús. Y se nos dice que Él es el apóstol de nuestra profesión. Él es el único enviado con esa misión. ¿Recuerdas Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Él es nuestro sumo, Él es nuestro apóstol, enviado con una misión. ¿Cuál fue la misión del Hijo? Buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Él nos dice, el escritor a los hebreos nos hace un llamado a considerar a quién. En primer lugar, a nuestro apóstol. En segundo lugar, ¿a quién? Y sumo sacerdote. Aquel que fue enviado como apóstol también se convierte en la propia ofrenda. Como cordero fue llevado al matadero. Él como sumo sacerdote es enviado de Dios y también Él es representante. Él presentó un sacrificio a favor nuestro. En el presente, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él es entonces un sumo sacerdote porque está a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Sumo sacerdote, Él también, y por primera vez en el escrito a los hebreos, va a referirse a Jesús así. ¿Tú eres quién? Dice, considera ahora ¿quién? A Cristo Jesús. ¿Recuerdas que te decía que une los dos nombres? Cristo tiene que ver con Él es el ungido, Él es el Mesías, y Jesús tiene que ver con el reconocimiento, el nombre que se le da a Él cuando nace en esta tierra. Normalmente los hebreos tenían que pensar muy bien en el nombre que le iban a dar a sus hijos. Nosotros ponemos nombre a nuestros hijos porque nos impactó un artista, un nombre que escuchamos, un nombre extranjero, o por lo general por tradición en nuestras familias, porque o mi madre, o mi abuela, o mi bisabuela, o mi tatarabuela se llamaba tanto, y le ponemos el nombre así a nuestros hijos. Un hebreo se tomaba su tiempo para darle el nombre a sus hijos, porque por lo general en la cultura hebrea el nombre del hijo representaba o características del pequeño, o la esperanza que los padres tenían sobre la vida de su hijo. Entonces, el darle el nombre a un hijo, un hebreo, se sentaba y lo planeaba y lo pensaba muy bien. Pero cuando José recibe la noticia, el ángel del cielo le dice, ¿qué cosa? Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque describe ese nombre que era común. Muchos se llamaban Jesús y muchos en el día de hoy se llamarán también Jesús. Tenía un vecino en mi casa al frente, pero como por tradición no le podíamos llamar Jesús, le llamábamos Jecho. En vez de Jesús, el Jecho. Y toda nuestra vida fue Jecho. Pero a él le pusieron por nombre. Jesús era un nombre común.
pero en la persona de Cristo Jesús describía ¿qué cosa? La razón por la cual Él vino a esta tierra. Es por eso que el escritor a los hebreos nos dice, considera al apóstol, considera al sumo sacerdote, considera a Cristo Jesús, y en tercer lugar, o letra D, dice, considera ¿a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra declaración, de lo que nosotros publicamos. Y esto es interesante. La confesión que nosotros tenemos, el hablar de algo, Él es nuestro homólogo. Es interesante que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares, ¿qué? Con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Es por eso que Él es nuestra confesión, Él es nuestro homólogo, el igual en quien tenemos nosotros identificación. Y finalmente, al mirar el verso 2, dice que Él fue, el cual es fiel, aquel que lo constituyó. ¿Qué dice el escritor que debemos reconocer acerca de la persona de Cristo Jesús? Primero, que Él es nuestro apóstol. Segundo, sumo sacerdote. Tercero, Cristo Jesús. Cuarto, nuestra confesión. Y finalmente, debemos reconocerlo como una persona que fue fiel. ¿Qué significa fiel? Aquel que cumple lo que se le ha encomendado. Y dice el texto que Él fue fiel ¿a quién? ¿Quién lo constituyó? ¿Ah? El Padre. Es por eso que Jesús dijo, mi comida y mi bebida, ¿cuál era? Hacer tu voluntad. Y Pablo escribe en Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerda Juan capítulo 17 cuando Jesús ora al Padre y dice, Padre, yo te he glorificado. ¿Cómo glorificó el Padre, el Hijo al Padre? A veces nosotros en nuestras prácticas, en nuestras iglesias, y lo hablo por la tradición que conozco en mi país, que a veces creemos que glorificar a Dios es ponerse de pie, levantar los brazos y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dicen, hermanos, vamos a glorificar a Dios y todos hacen lo mismo. La real glorificación a Dios es hacer su voluntad. Primera a los Corintios capítulo 10, verso 31. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿qué? Hacedlo ¿cómo? Para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Vivir en obediencia. ¿De qué sirve que yo levante mis brazos y haga una proclama verbal cuando mi conducta ¿qué hace? Lo contrario, ¿qué estoy glorificando? Es por eso que Jesús, citando las palabras del profeta, dice, este pueblo viene a mí y me viene a alabar. Pero me alaba ¿de dónde? De labios hacia fuera. Luego el escritor ya, después que nos ha dicho, en primer lugar comprende lo que nosotros somos, considera a la persona de Cristo Jesús, nos llama ahora a comparar y nos va a presentar al personaje en comparación. En primer lugar vamos a ver a Moisés, que dice el verso 2, el cual es fiel al que lo constituyó, ¿cómo que? También, ¿qué significa la palabra también? De la misma forma lo fue ¿quién? Moisés, ¿en dónde? En toda la casa. Ya les decía que Moisés fue tremendamente importante, es un hombre importante, asombroso, llamado en forma especial, capacitado y preparado en forma especial. Y una de las características más grandes de Moisés es que él era un hombre manso. Pero al principio de su vida no vemos su mansedumbre. Un hombre que Dios, para utilizarlo por 40 años en una conducción difícil, la congregación de Israel por el desierto, Dios tuvo que prepararlo 80 años. Él creyó que a sus 40 años ya estaba preparado para liberar al pueblo de Dios y resultó que la nación, los judíos que hicieron, los hebreos, le rechazaron. ¿Recuerdas cuando él quiso interceder en esta vez entre dos hebreos? Y uno de ellos le dice que también me vas a quitar la vida. Él se dio cuenta que su preparación secular, muy buena formación, no era suficiente. Y es porque el ministerio no se hace ¿qué? Con mecanismos humanos, si no es el llamado del Señor, si no es a través de la gracia del Señor, el ministerio no avanza. Es por eso que de ser preparado para un gran faraón, por 40 años Moisés se dedica ¿a qué? A cuidar, sencillamente ¿qué? Ovejas. 40 años de estar en palacio atendiéndole, él ahora tiene que atender un grupo de animales. Ahora recordemos que el escritor está diciendo que así como el Señor Jesucristo fue fiel, también lo fue ¿quién? Moisés. A pesar que en su llamamiento
que cuando Dios está llamando a Moisés, recuerda que el Señor lo va a llamar y le dice, y Moisés le presenta por lo menos 4 excusas. Yo soy tardo de lengua, ¿en nombre de quién voy a ir? Señor, si hay alguien, envía a esa persona, pero no me envíes ¿qué? A mí. Esa fue su respuesta humana, pero las Escrituras nos enseñan que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Mire conmigo el proceder de Moisés. En primer lugar hemos visto el personaje de Moisés, verso 2. Miremos ahora el proceder de Moisés, el cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, dice el texto, en toda la casa de Dios. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, estoy en verso 2, Él también fue un enviado. En cierta forma tuvo una misión de apóstol. Él fue un enviado. Él fue enviado a la casa de Dios. Fue guía, fue el que condujo a la nación de Israel. Fue el portavoz de Dios. ¿De acuerdo que Dios habló a través de Moisés a la nación de Israel? Fue un apóstol también. Pero no ejerció esa función como apóstol, pero sí el ministerio como apóstol. Y también Moisés fue un sumo sacerdote. Aunque no estuvo bajo la orden de arónica, recuerdas por lo menos en 2 ocasiones donde él como sumo sacerdote intercede por la nación de Israel. ¿Recuerdas cuando, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, cuando la nación de Israel, después de recibir la ley de Dios, los mandamientos, ¿qué hacen? Hacen un becerro de oro y Dios los va a destruir. ¿Y qué hace Moisés? Intercede por ellos. ¿Recuerdas el caso en Números 14 cuando llegan a Cades Barnea? Reciben el reporte de los 12 espías y la nación de Israel comienzan a murmurar y decir, Señor, Dios, ¿por qué nos has traído hasta acá? Nos van a destruir estos gigantes. Mejor hubiésemos estado ¿dónde? En Egipto. ¿Y qué decide Dios? Destruirlos a todos. Y nuevamente, ¿qué hace quién? Moisés intercede por ellos. Ese es el proceder de Moisés. Fue fiel en la casa de Dios. La casa de Dios, como lo vamos a ver más adelante, creo que se refiere no solamente a su ministerio en el tabernáculo, porque lo hizo de acuerdo como Dios lo había dicho, fue fiel. Creo que se refiere a su ministración, todo el ministerio que él realizó. Por más de 40 años con la nación de Israel, Moisés fue fiel. Ahora, no fue fácil conducir o liderar a una congregación como Israel, que siempre se estaban ¿qué? Quejando. En Números nos enseña que lo tentaron hasta 10 veces a Dios. No es que Dios estuvo sumando esta es la primera, la segunda vez. El 10 es un número completo que representa la totalidad de algo. En otras palabras, me provocaron, me tentaron tanto que Dios dijo que basta. Es lo que vamos a ver más adelante, cuando entremos en la porción de la advertencia. Miren, en cuarto lugar, hemos visto en primer lugar un llamado a comprender, hemos visto un llamado a considerar, hemos visto un llamado a comparar, que tiene que ver la persona de Moisés, su proceder. Miremos ahora un llamado a contrastar. ¿A quién debemos contrastar? Moisés y el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los hebreos que están recibiendo esta carta tenían la intención de ¿qué? De volver a ¿qué cosa? A su sistema antiguo. Verso 3. Un llamado a contrastar. Porque dice el texto, de tanto mayor gloria que Moisés, ¿qué dice el texto? Es estimado digno este. ¿Quién es esta persona que el escritor le llama este? Es decir, si Moisés fue grande, si Moisés fue importante en la casa de Dios, quiero que contrasten algo, que así como Moisés fue fiel, cumplió, hay alguien que aún es superior y lo va a presentar el escritor presentando 2 ilustraciones. En primer lugar, nos va a presentar la ilustración de un arquitecto. La idea es que el arquitecto es mayor que el diseño. Aunque el diseño, la obra sea grande, esplendorosa, preciosa, esa obra no existiría si no hubiese primero ¿quién? Un arquitecto. Y lo primero que va a decir por qué, y va a contrastar por qué el Señor Jesucristo es superior a Moisés, es en primer lugar porque por el principio o la ilustración del arquitecto. Mira conmigo el verso 3. ¿Cuánto tiene, dice el texto, mayor honra que la casa? ¿Quién? El que la hizo. Es decir, si la casa es preciosa, es grande, mucho más honra tiene ¿quién?
el que hizo la casa. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y la pregunta es, si se está haciendo una comparación, ¿a qué casa se estará refiriendo ahora el escritor a los hebreos? Al mirar más adelante vamos a darnos cuenta que esa casa es la cual que usted y yo pertenecemos. Esa casa que usted y yo pertenecemos, ¿cómo se llama? La iglesia. ¿No fue nuestro Señor Jesucristo que dijo, edificaré mi iglesia? Quiero que mires por un momento en la carta de Efesios en el capítulo 2. Libro de Efesios, allá en el capítulo 2, vamos a considerar un par de versículos para argumentar sobre esta construcción que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2 vamos a mirar el verso 18. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Cuando el escritor Pablo habla los unos y los otros, se refiere tanto a los judíos como también los gentiles. Dice el verso 18, así que ya no sois ¿qué? Extranjeros y ¿qué más? Y advenedizos. ¿A quién le llama extranjeros y advenedizos? ¿Quiénes son los extranjeros y los advenedizos? Creyentes gentiles. ¿Por qué los creyentes gentiles? Tal vez nos conviene mirar un poquito más al principio. Mira el verso 11, mira. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, al decir vosotros, Pablo se excluye. ¿O no? ¿Por qué? Porque él era un hebreo. Entonces, se refiere a creyentes gentiles. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿qué? Incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mira lo que no teníamos. Verso 12. En aquel tiempo estabais primero, sin Cristo. Segundo, alejado de la ciudadanía de Israel. Tercero, ajenos a los pactos de la promesa. Cuarto, sin esperanza. Quinto, sin Dios en el mundo. Eso éramos todos nosotros. Pero el verso 13 dice, pero ahora en Cristo. Volviendo al verso 19, así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo se le llama a la familia de Dios en el Nuevo Testamento? La iglesia. Un cuerpo que aún hoy está en formación, porque cada persona que se convierte viene a ser ¿qué? Parte. Y dice el verso 21, en aquel tiempo, dice, en quien, todo el edificio bien coordinado que va ocurriendo. Me salté un versículo, ahí estoy. Verso 20. Edificados, verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Como piedra de ángulo es fundamental. ¿Recuerdas? Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero el escritor a los hebreos está diciendo, mayor es el diseñador que la casa. Ahora, Jesucristo es mayor porque Jesucristo es el diseñador ¿de quién? De la casa. ¿Qué casa? La iglesia, porque volviendo a Hebreos capítulo 3, vamos a ver en el verso 6 que la casa somos nosotros, usted y yo. Vamos al apunte. El llamado a contrastar, el escritor de los Hebreos nos dice Cristo es superior a Moisés y en primer lugar presenta la ilustración, el arquitecto es mayor que el diseño. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? La casa que hizo, y esta se refiere a la iglesia, verso 4. Porque toda casa es hecha ¿qué? Por alguno, arquitecto, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí hay algo interesante, porque está contrastando a Moisés con Jesús. Y al contrastarlo está diciendo que Jesús es creador. ¿Pero cómo le llama? Pero el que hizo todas las cosas es Dios. No tenemos duda alguna que en el principio, Génesis 1:1,
En el principio, ¿qué? ¿Creó Dios? Todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay duda alguna. Pero muchos dudan que Jesucristo sea Dios. Y el único que tiene poder para crear, ¿quién es? Dios. Por eso este texto es importante, porque está reconociendo a Jesucristo como ¿quién? Como Dios creador. Recuerdas Juan capítulo 1, verso 3, que sin Él nada de lo que existe fue hecho. O en Colosenses capítulo 1, verso 16, que por Él fueron creadas todas las cosas, sean estas visibles o invisibles. La primera ilustración entonces es que el arquitecto, como puse el punto acá, el arquitecto es mayor que el diseño. Así el Señor Jesucristo es mayor porque Él es el que fundó, Él es el que diseñó la iglesia y Él es que también diseñó, ¿qué cosa? El mundo entero, Él lo creó. En segundo lugar, la segunda ilustración, el administrador es menor que el dueño. Primero, el arquitecto es ¿qué? Mayor que el diseño. En segundo lugar, el administrador es ¿qué? Menor que el dueño. ¿Lo tienes? Ahora, va a presentar ahora a Moisés como un administrador, como un siervo. Mira conmigo el servicio de Moisés, verso 5. Y Moisés a la verdad fue ¿qué? Fiel en toda la casa de Dios. Entiéndase por casa de Dios tanto el diseño del tabernáculo como la nación de Israel cuidando, guiándola a ella. Como siervo, la palabra siervo acá, el Nuevo Testamento utiliza varios términos para referirse a siervo. La gran mayoría de las veces utiliza la palabra siervo doulos, que significa un esclavo. Pero aquí la palabra griega que se utiliza por siervo es terapón, que significa criado o un mayordomo, que tiene que ver con aquel que es responsable de administrar. Dios le concedió a Moisés que fuese su administrador. En primera instancia, Moisés no quería servir a Dios. Él le dice, Señor, si es posible, envía a quién. Al que tú has diseñado, a otro. Pero él fue fiel y dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Como quién? Como un mayordomo, como un administrador. Y en cierta forma, todo el testimonio de las Escrituras reconocen la fidelidad de Moisés y le llaman siervo. Moisés se calificó a sí mismo como siervo. Josué le llamó siervo de Dios. El libro de los Salmos, Salmo 105, verso 26, le llaman también siervo Moisés. Y el texto dice, mira el servicio de Moisés como administrador. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a qué, a decir. Es decir que Moisés con su servicio, con su ministerio, solamente fue una figura de algo más que iba a venir. ¿Recuerdas que en una ocasión Moisés dijo, a la verdad, yo he hablado como profeta, pero va a venir alguien que hablaría también como profeta y que sería mucho mayor que él? Mira el verso 6. Ahora se contrasta. Primero hemos visto el servicio de Moisés. Veamos ahora en la administración, que el administrador es menor que el dueño. El servicio de Moisés. Mira ahora el verso 6, el contraste, la superioridad de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no es un siervo en la casa, es hijo. Y el hijo es mayor que el criado. El hijo es el dueño. Moisés sencillamente fue ¿qué cosa? El administrador, pero no fue el dueño. Pero el hijo ¿qué es? Dueño. Por eso la superioridad. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés estaba dentro de la casa, ministraba dentro de la casa, pero el Señor Jesucristo está ¿qué? Sobre ella. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos ¿quiénes? ¿Ah? Nosotros. ¿Cómo Cristo es superior a la casa? Él la recibió por herencia. ¿Recuerdas que cuando Jesús ora al Padre, te doy gracias por los que tú me has dado? Los creyentes, la iglesia, es una herencia que le da el Padre al Hijo. Pero también la iglesia no solamente es una herencia para el Hijo, sino que Él también la compró. ¿Compró la iglesia con qué? Con su propia sangre. Y al comprarla con su propia sangre, Él también la ha redimido. Y fue Él quien dijo, edificaré
mi iglesia. Por lo tanto, Moisés el escritor a los hebreos le dice a los hermanos, entiendan esto. ¿Por qué querer retroceder a algo que es ¿qué? Inferior? Comparen, contrasten. ¿Por qué quieren quedarse y volver con el siervo? Cuando ahora estamos ¿con quién? ¿Con el dueño? ¿Con el Señor? Por eso el escritor a los hebreos, vez tras vez, en esta carta nos va a decir, Cristo es mejor, Cristo es superior, no vuelvan atrás, miren adelante. Llegamos finalmente al verso 6. Pero Cristo dice, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y viene ahora un versículo difícil. ¿Qué dice el texto? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay muchos hermanos de la línea arminiana que ven aquí un pasaje que les dice, hey, cuidado, que pueden perder su salvación. No veo eso, por el contrario, yo creo que es un llamado a la continuación de nuestra fe, a seguir adelante. Dice el texto, si retenemos firme hasta el final la confianza. Déjame decirte algo. Si este texto está diciendo que existe posibilidad de pérdida de salvación, tenemos un problema con lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna, ¿y qué más? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, ¿de qué? De mi mano. En Romanos capítulo 5, verso 2 dice, en la gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Lo que el escritor está diciendo es lo siguiente, que la perseverancia, la constancia, es evidencia de que usted es un hijo de Dios. La perseverancia no es la razón de nuestra salvación, sino que la constancia, la perseverancia de esa persona es la evidencia de ¿qué cosa? De su salvación. ¿Lo tiene? No perseveramos para ser salvos, pero perseveramos porque somos ¿qué? Salvos. Es la evidencia de andar y cuidar nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Es decir, que la perseverancia de creyente de esa persona evidencia ¿qué cosa? Que pertenece al Señor. De lo contrario, dice Juan capítulo, 1 de Juan capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido ¿qué? Con nosotros. ¿Lo tiene? No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. Y ese es el llamado. Los hermanos estaban bajo dificultad, bajo problema, estaban perdiendo su esperanza, perdiendo su fe. Y el escritor a los hebreos le dice, vamos, recuerda que son hermanos, recuerda que son santos, recuerda que son llamados, recuerda que pertenecen al Señor, Dios los ha llamado. Es decir, no puede haber en ellos una pérdida. Entonces el escritor, ¿qué le dice? Evidencien qué cosa, lo que son. Y aquí hay algo interesante. Muchas personas llegan a la iglesia y los vemos conmoverse, los vemos emocionarse, los vemos cantar, aún los hemos bautizado, pero la evidencia de que realmente son ¿qué? Creyentes es porque ellos manifiestan ¿qué? Los que se convirtieron en la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Perseveraban. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, examinaos si estáis ¿qué? En la fe. Mírate un momento, porque la evidencia lo que muestra que realmente has pasado de muerte a vida no es que levantaste tu mano o repetiste una oración, sino la constancia y los cambios evidencian que tú has pasado ¿qué? De muerte a vida. ¿Lo tienes? Es por eso que el escritor ahora nos dice en ese texto, si retenemos firme hasta el final la confianza, ¿y qué más? Y el gloriarnos ¿en qué? En la esperanza. Mejor traducido, gozarnos en la esperanza. Gozaos, gozarse. ¿Cuál es la evidencia de un creyente que anda en comunión con el Señor?
El gozo. La Escritura dice que no debemos perder nuestro gozo, cuidar nuestro gozo. Y además que el gozo es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, en vez de estar tristes y derrotados, lo que debe manifestar el creyente, ¿qué es? La vida no es fácil. Pero aún el escritor Santiago nos dice, si vamos a enfrentar pruebas y dificultades, tened ¿qué? Por sumo gozo. ¿Es fácil? Es fácil mantener esta actitud de gozo, de constancia y gloriarnos en la esperanza, seguir hacia adelante. No es fácil cuando las cosas que nos están aconteciendo no es lo que nosotros ¿qué? Queremos. Hay personas que terminan sus años en su vida viviendo lo que nunca desearon vivir. Visitamos a una persona que vive solo, en un retirado, en un nursing home. No es fácil. Un hombre que tuvo familia, que tuvo esposa y su esposa tuvo un accidente y no puede vivir con ella porque prácticamente ella es parapléjica y él vive solo. Su esposa vive en otro lugar donde la tienen que atender de forma especial y la ve una vez al mes, que la traen para estar con ella. No es lo que él planeó, no es lo que él quiso, pero él mira a su Señor con gozo y me dice, Andrés, yo oro y me levanto muy temprano y a veces pienso y a veces digo y lucho, ¿de qué me vale orar? Pero vuelven a su mente los versículos y las promesas. Por eso el escritor a los hebreos nos dice, sigue, adelante, persevera y no pierdas qué cosa. El gozo. Gózate, me dice el texto, y gloriarnos, gozarnos. ¿Y gloriarnos en qué? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza produce gozo en la vida cristiana. De ahí que se exhorta al creyente, gozaos en la esperanza, en Romanos capítulo 2, verso 12. En medio de los grandes conflictos, ellos podrían comprender, los lectores podrían comprender, que al mirar a Cristo era muchísimo mejor. Terminemos con Hebreos 12 que dice, puestos los ojos en Jesús, ¿qué? Autor y consumador de la fe. El cual, ¿qué? Por el gozo. Él vio algo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió el menosprecio, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. ¿Qué ocurrió? Puestos los ojos en Jesús, a pesar de que él vio la cruz, vio el menosprecio, él miró más allá con esperanza y ¿qué vio? ¿Qué vio? A ti y a mí, como parte de ¿qué? De su familia. Nosotros, dice el texto, sigamos adelante porque tenemos otra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como creo que lo vamos a cantar en el culto. Un día, cara a cara, le veré más allá del cielo azul. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora tu amor, tu cuidado y la oportunidad que nos concedes, Señor, de reflexionar en tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas que hoy han estado con nosotros. Te agradecemos por este lindo tiempo que nos permites estudiar tu palabra y ese ánimo que nos das a seguir adelante, a perseverar, evidenciar nuestra fe y gozarnos en la esperanza que tenemos. Recibe tú la gloria y te damos gracias, Señor, por este tiempo orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.